Bienvenidos a la exposición Radio Sutatensa, una revolución cultural en el campo colombiano. Esta es una exposición que reúne material del Archivo Documental de Acción Cultural Popular Radio Sutatensa. Es un archivo que está para la consulta del público acá en la Biblioteca Luis Ángel Arango. No solo para el público investigador, sino también para todo tipo de público que quiera acceder a las cartas, a los periódicos, a las fotografías, en la sala de raros y manuscritos. Es una historia también sobre la vida de los campesinos colombianos en los años 60, 70 y 80 especialmente. Y no solo sobre su vida cotidiana, sobre sus problemas, sino sobre su relación con la tecnología, su relación con la radio, su relación con la transmisión y los medios de comunicación social y su relación con el desarrollo. Es una exposición muy vigente y coyuntural para lo que está pasando hoy en día en Colombia, que es un poco repensar cuál es la relación del país con sus campesinos y cuáles son y qué significan esos campesinos para el modelo de desarrollo que se quiera implementar ahora que se firmó un acuerdo con las FARC. La exposición tiene una periodicidad del 47 al 94 que vamos a explorar muy superficialmente porque la idea es que hoy nos concentremos en las cartas que intercambiaban los usuarios campesinos de Radio Sutatensa con la emisora y con los otros medios de comunicación de ACPO. Cuando ustedes tengan una pregunta o un comentario, un recuerdo, no duden por favor en pedirme el micrófono para que quede registrado. Y nada, bienvenidos. Entonces, esta es una fotografía de una escuela radiofónica. Si miramos así con detalle cuáles son los elementos que componen la fotografía, ya podemos empezar a contar historias. Es una clase de alfabetización a través de la radio, en una casa campesina, con todos los elementos que ACPO transmitía a través de sus medios de comunicación. Ya vamos a entrar con más detalle. Y podemos empezar entonces subiendo por esta antena. Hace 70 años, sí, por estos días, hace 70 años, Monseñor Salcedo, el fundador de Acción Cultural Popular, empezaba esta gran empresa. Mauricio me hacía una ceñita y creo que sí era por eso, porque es un momento especial. En agosto del 47, Monseñor Salcedo estaba llegando al municipio de Sutatensa. Hace 8 días estuvimos acá desde la biblioteca visitando otra vez el pueblo, en donde están todavía los edificios, en donde está todavía una gran memoria del proyecto educativo, y nos encontramos con líderes que fueron educados en el proyecto. Monseñor Salcedo tuvo que empezar, digamos, a negociar. Hace 70 años él estaba negociando con un cura un poco, digamos que, entregado a la tradición de lo que era la iglesia. Y Monseñor Salcedo muy rápidamente se dio cuenta que con él no iba a poder hacer lo que él quería hacer con los campesinos de la región. Radio Sutatensa estaba naciendo, chiquita en ese momento, en el municipio, gracias al trabajo de los campesinos y a que Salcedo puso a los campesinos a pensar en el mejoramiento y a pensar en su propio progreso. Ya lo vamos a ver con más detalle, entonces bienvenidos, podemos subir por las escaleras. Antes de comenzar con el contenido de la exposición, quisiera preguntar, ¿quién de ustedes sabe algo sobre Acción Cultural Popular o sobre Radio Sutatensa? ¿O cuál es el recuerdito así o la referencia inmediata que tienen? Pues mi papá, yo ya vine a visitar la exposición con mi papá y él recuerda mucho la emisora. Y digamos que cuando ellos eran jóvenes me comentaba que ellos se molestaban entre ellos los jóvenes cuando alguien no sabía leer y le decían, bueno, le toca escuchar Radio Sutatensa, algo así. Entonces que esa era como la forma de montársela entre ellos. Y actualmente pues yo soy docente en una fundación y utilizo las escuelas campesinas digitales, que es lo que es ahora Acción Cultural Popular, para formar a las personas pues en las que yo tengo la oportunidad de ser docente, a mis estudiantes.
¿Y alguno de ustedes de la Universidad del Externado, cuál era el recuerdo así? ¿O sus papás les hablaban alguna vez sobre Radio Sutatensa? Nunca, no tenían ni idea qué era antes de venir a la exposición. Bueno, lo que decía la señora es muy interesante porque ella decía que se la montaban entre los compañeros diciendo tiene que escuchar Radio Sutatensa. Esto comienza como un sistema educativo para alfabetización de los campesinos colombianos. Ellos usaban eslogans como los que están en la parte superior de la sala. Nosotros partimos de esta idea de la educación nos hace libres, el ignorante es un esclavo, que nos parece una idea bastante sugerente, con todas las interpretaciones que uno le pueda dar, pero es poner a la educación en el centro del discurso. Es también un discurso que está muy vigente hoy en día. ¿Qué significa educarse? ¿Qué significa formarse? Otro de los eslogans que se utilizaba mucho era nunca es tarde para aprender, y era esta idea, digamos, hoy en día trabajando en bibliotecas públicas, uno se da cuenta que hay todavía una alta tasa de analfabetismo y que muchas personas que tienen más de 40 años nunca aprendieron a escribir. Todavía hoy en día, Radio Sutatensa quería atacar eso, que los adultos no estudiaran las nociones básicas en alfabeto, en número, en cuidado personal, en cuidado de la familia, de los animales, muchas veces por pena, que eso pasa en las bibliotecas públicas. A veces los usuarios de las bibliotecas públicas dicen, yo no sé escribir ni leer, y lo dicen pasito. Yo vengo a la biblioteca a relacionarme con libros, a relacionarme con otras personas a las que les interese la cultura, pero yo no sé leer. ¿Y por qué no quieren aprender? También porque les da pena. Y Radio Sutatensa sabía eso muchas veces y decía, nunca es tarde para aprender. Este sistema educativo, sin embargo, no se quedó solamente en la formación, en la escritura y la lectura. Se planteó como un sistema de educación fundamental integral. ¿Les suena eso? ¿Alguna vez han estado relacionados con esta idea de la educación fundamental integral? No la de Radio Sutatensa, sino ¿qué quiere decir formarse integralmente para ustedes? Bueno, yo considero que una educación integral es saber de todo un poco, ¿sí? Es no solo saber leer y escribir, porque pues todos podemos saber leer y escribir, pero más allá de eso es tener conocimiento como de cada área y un poquito como de cada, no sé, cultura, ideología, religión, bueno, y todo eso. Vale. Vamos a empezar por la escuela radiofónica entonces y vamos a ver con detalle qué quería decir la educación fundamental integral. Bueno, esta es una réplica de una escuela radiofónica. La escuela radiofónica era el centro del programa educativo. ¿Qué es? Es una casa en donde un campesino que accedía al radio a través de la caja agraria o a través de la parroquia ponía una escuela en su casa y desde ahí empezaba a reunir a la comunidad en torno a los contenidos de Radio Sutatensa. Él se empezaba a denominar como un auxiliar inmediato, que es el gran aporte de Radio Sutatensa pedagógico, digamos, al modelo pedagógico colombiano, y es esta idea de alguien que está mediando en el aprendizaje. Acá no hay una visión de la tecnología que ensalza la tecnología por ensalzarla, ¿sí? Que es algo que también pasa mucho hoy en día, que es vamos a llevar las TICs, vamos a llevar tabletas al campo y eso ya va a solucionar el problema de la educación. Radio Sutatensa no se pensaba así. Radio Sutatensa veía a la radio, al periódico, el periódico El Campesino, a las cartas que intercambiaba con los usuarios, a los libros de la Biblioteca del Campesino y a las cartillas como medios para transmitir su mensaje, pero eso no era lo que reemplazaba. Tenía que haber todo un sistema de roles detrás. El auxiliar inmediato era el que mediaba entre esos contenidos que estaban transmitiéndose a través de todos estos medios y hacía que todos esos contenidos pudieran aterrizarse muchas veces a las realidades particulares de los campesinos de más de 900 municipios del país. ¿Cómo dimensionar esta idea de los municipios, de hasta dónde llegó Radio Sutatensa, especialmente durante los años 60? En Colombia había alrededor de 1000 municipios en el año 62. La iglesia había llegado a todos, pero el Estado no. A casi todos, no todos. El Estado no había llegado y aún hoy en día el Estado no hace presencia en todos los municipios del país de la manera que lo quisiéramos.
Radio Sutatensa rápidamente identificó que su aliado principal primero podía ser esa red de parroquias y esa red de las cajas agrarias que estaba en casi todos esos municipios. Llegaron a 900 municipios como nunca nadie, ninguna institución, ni educativa, ni política, ni siquiera militar había llegado en el país. Entonces ese es otro de los valores de los medios de comunicación. ¿Cómo era esa réplica? A través de los auxiliares inmediatos, que muy rápidamente tomaron el modelo de las 5 nociones principales de la educación fundamental integral: el alfabeto, el número, la salud, la espiritualidad y la economía y trabajo. Estas nociones fueron pensadas, digamos, fueron piloteadas durante los años 50 y lentamente se fueron consolidando para durante los años 60 ya instalarse como un sistema mucho más, digamos, con un trasfondo teórico mucho más consolidado, con muchas influencias de la educación popular pensadas también desde la Iglesia Católica, desde las experiencias latinoamericanas de educación rural. Era una constante renovación de lo que debía ser esa educación popular. Entonces, no sé, ustedes por encima, sí, lo que ven con esas 5 nociones, como lo decía su compañera ahorita, o pues una de las asistentes, ¿creen que ya esas 5 nociones son la educación integral? ¿Falta algo? ¿Sobra algo en ese planteamiento para ustedes? ¿Qué piensan de que haya espiritualidad en un sistema educativo, por ejemplo? ¿A qué harán referencia con la espiritualidad? A la difusión de la religión católica como tal, pues porque si es una iniciativa que es por parte de un obispo, pues ellos, el objetivo fundamental de ellos es llevar también su fe. Pero ¿por qué no se llama doctrina? Como si fuera un adoctrinamiento. Pues yo creo que también en esa época era también por toda la llegada de la teología de la liberación, ¿no? Entonces yo creo que ya se empiezan a abrir los marcos de pensamiento sobre lo que es la religión y el adoctrinamiento, ¿no? Las diferencias entre esas dos. Bueno, ese es un asunto interesante, no lo vamos a tratar con tanta profundidad, pero sí Radio Sutatensa fue testigo de transformaciones dentro de la Iglesia Católica que tienen que ver con la teología de la liberación, con una lectura del Evangelio que empieza a pensar en la opción por los que no tienen, por los pobres, sí, con esta idea de Jesucristo, pero también con otros sectores de la Iglesia que desde finales de los años 50 estaban pensando en cómo hacer que el mensaje cristiano fuera, digamos, mejor recibido por los feligreses. Desde mediados de los 50 el Papa había sacado una encíclica hablando de que la Iglesia tenía que utilizar los medios de comunicación, tenía que dejar de estar de espaldas a la tecnología y empezar a pensar en una iglesia católica para las masas. Ya a comienzos de los 60 empiezan a hacer el Concilio Vaticano II, un momento de transformación de la forma en la que la iglesia se comunicaba con los feligreses. Es conocido por muchos que pues, antes del concilio la misa se daba en latín, el padre estaba de espaldas a todos los feligreses. Y eso también estuvo en diálogo con Radio Sutatensa. Digamos, Radio Sutatensa no hacía parte de la teología de la liberación, no hacía parte, digamos, no se posicionaba ni en la izquierda o en la derecha de la Iglesia Católica, sino que era un interlocutor de todos esos tipos de interpretación del cristianismo. Sin embargo, nosotros pusimos una cruz en la escuela radiofónica. Esta escuela la hicimos a partir de las instrucciones que salían en el periódico El Campesino para construir la propia escuela radiofónica. Estas mesitas, pues las mesas sí es como manuales que había en el periódico El Campesino que decían, usted quiere construir una mesa para su escuela, usted quiere construir una biblioteca. Toda esta idea de la autoconstrucción también estaba atravesando los contenidos de Radio Sutatensa y es un poco, hágalo usted mismo, usted puede hacer las cosas con sus propias manos y si se hace dueño de su propio progreso puede empezar a transformar, por ejemplo, cosas tan concretas como la higiene dentro de su casa, ¿sí? Y también ellos repartían unos manuales en donde decían cuáles eran los elementos
que debían tener las escuelas radiofónicas por excelencia. Nosotros acá resaltamos pues el tablero, el radio, el crucifijo, y pues está sonando una de las clases de alfabetización o de educación fundamental integral. Pegamos en las paredes, pues esto sí no estaba en los años 60 o 70, unos facsímiles, pues unas reproducciones de las cartillas que se utilizaban en las clases. Me gustaría que centráramos la atención especialmente en esta cartilla, y si alguien la quiere leer en voz alta sería hasta una reproducción de una clase de escuela radiofónica. Entonces, primero, salió la ley en el Sinaí. Segundo, lea, piense y opine. Tercero, sin aseo no soy sano. Cuarto, posea pesos y piense en su uso. Quinto, piense en el país, en su suelo. Sexto, opinen y no se peleen. Séptimo, si se aíslan, se anulan. Octavo, únanse. bueno, el profesor locutor estaba apoyando su clase en una cartilla como estas. Era un aprendizaje también a través de la repetición. Uno lee cada una de estas frases y qué piensa, digamos, a dónde los manda cada una de las frases. Me gustaría que lo interpretáramos entre todos. Estaba leyendo esta parte de lea, piense y opine, pues de acuerdo a lo que salía en los programas. Yo medio me acuerdo, todavía mi papá sintonizaba esa emisora, Sí. tenía el radiecito, apenas me acordé de eso, entonces por eso estaba pensando en ese momento. Esto es interesante, lea, piense y opine. Es un poco una visión de la educación que no solo es aprenda y no nos cuente nada, sino no, usted se tiene que aprender la lección y ya, punto final, se va para su casa con el aprendizaje. Es una concepción de la comunicación también en la que las dos partes del proceso comunicativo están en constante interacción. A Radio Sutatensa le interesaba mucho lo que pensaran los estudiantes sobre los contenidos de las clases. Constantemente se recibían críticas sobre el contenido de las cartillas, por ejemplo. Pero no solo críticas, sino también unas interpretaciones a veces inesperadas. En las cartas los campesinos decían, sí, es muy interesante que nos estén diciendo que opinemos, nosotros queremos aprender a opinar, porque eso también se aprende. Entonces Radio Sutatensa decía, vamos a aprender a opinar, entonces escriban cartas constantemente, y lo incentivaban a través de concursos. Por ejemplo, en el periódico El Campesino se pedía que se escribieran coplas específicas sobre un tema. Digamos, en junio, ahorita estaba viendo el periódico El Campesino, en junio era el mes del campesino desde el 64, entonces se pedía que los campesinos escribieran en sus cartas coplas cuyo tema principal fuera un homenaje a los campesinos colombianos. Hay otros elementos también en la cartilla que valdría la pena explorar, por ejemplo, esta idea de si se aíslan, se anulan. Monseñor Salcedo decía, vaca sola es vaca enferma. Él tenía esta concepción de que Colombia, después del proceso de la violencia en los años 50, había salido un poco a la luz uno de los principales problemas de nuestro país y que hoy en día también sigue vigente, tristemente, y es esa desconexión entre las regiones. En el acuerdo de paz se habla de la paz territorial, y es decir, cada uno de los territorios que hacen parte de esta nación tiene unas necesidades particulares. Digamos, peleando contra la idea del centralismo, de que desde Bogotá nosotros decidimos qué es lo que las regiones necesitan. Y Monseñor Salcedo decía, los pueblos colombianos están aislados entre sí. A veces no se comunican entre los pueblos que están a 3, 4 kilómetros porque se tiene esta idea de que unos son liberales y otros son conservadores. Él decía, no vamos a hacernos la guerra entre rojos y azules, vamos a hacer la guerra a la ignorancia. Y a veces también pasaba, por ejemplo, que dentro del mismo pueblo tampoco había procesos de comunicación. Uno no sabía, y eso pasa hoy en día todavía en las ciudades, uno no sabe lo que hace el vecino, ¿sí? Uno no sabe cuál es el oficio que puede desempeñar el vecino. Uno no piensa en comunidad. Y parte de la educación fundamental integral, que no solo a través de los programas, sino a través de campañas, pues era implementar todos estos aprendizajes en las mejoras para la vida en comunidad. Entonces ya vamos a ver con más detalle. Al otro lado el señor quiere... No, simplemente apuntar de que
era una forma de ruptura con la tradición de la enseñanza que se venía dando, y más bien era como una apertura democrática en la comunicación hacia el mismo pueblo campesino. Bueno, pasemos. ¿Tienen alguna pregunta acá o pasamos a otra sección? Yo quiero simplemente leer lo que significa la noción de espiritualidad, que tú hacías la pregunta, porque eso enmarca mucho el trabajo que hace Salcedo. La noción de espiritualidad dice, la noción de espiritualidad inducía al campesino al mejoramiento de sus relaciones personales, familiares y sociales en lo tocante al bienestar material y social de su comunidad, elementos entendidos como manifestaciones del plan divino en su existencia. La noción de espiritualidad abarca todo lo que es necesario al hombre para poder servir fielmente a Dios, conservar la dignidad humana, alcanzar su finalidad suprema por medio del cumplimiento de sus tareas temporales, entre las cuales se encuentra con primacía un deber social de solidaridad, justicia y amor mutuo. No era una noción de espiritualidad en el aire, vacía, de camándula, sin sentido. Era una noción de espiritualidad como una manera de rendir culto a Dios, al Dios que nos pone en la tierra para ser gente, que nos pone en la tierra para progresar, para vivir bien en familia, para tratar bien a la mujer, a los hijos, al esposo, para progresar. No era una espiritualidad etérea, era una espiritualidad muy basada en la realidad, y todo eso es lo que da origen a una obra que muchas veces, por ser considerada obra de la Iglesia, se descalifica fácilmente. Si esto es de los curas, es sospechoso. Entonces es muy interesante que tengan presente eso. Trascendía a la parte más profunda de lo que significa la espiritualidad. Bueno, pasemos entonces a la parte de las campañas, allí al fondo, por favor. Esta es la pared de la campaña por la reforma agraria integral. Como comentaba Mauricio, que es el hijo del doctor Salas, uno de los profesores locutores de Radio Sutatensa, esa interpretación de la espiritualidad trascendía más allá del pensamiento doctrinario o tradicional. Había una aterrizada de todo del pensamiento espiritual, y no solo lo religioso, a la vida cotidiana. Y era pensar en cómo los individuos tenían que dignificarse y que individuos dignos podían construir comunidades dignas también. Tiene esto de religioso en el sentido de pensar que nosotros, digamos, dentro de la sociedad tenemos que generar familias y comunidades que hagan que la sociedad pueda seguir transformándose para bien. Una de las campañas que trascendía los programas radiales era la campaña de la reforma agraria integral. Ellos decían, no es suficiente con, digamos que la teoría que puede salir a través de los programas radiales. Tenemos que diseñar un sistema en el que lo aprendido se aplique, y se aplique para generar cambios en la vida, cambios concretos. Nosotros escogimos dos, pero hay muchas campañas que fueron implementadas, como por ejemplo la campaña de suelo para mejorar las técnicas agrícolas, también la campaña de el fogón en alto para mejorar dentro de la casa la forma en la que se cocinaba, campañas de higiene. Nosotros escogimos la campaña de procreación responsable, que ya la vamos a mirar con detalle, y esta campaña de reforma agraria. Tienen una diferencia fundamental, y es que la campaña de reforma agraria tiene un carácter más divulgativo. A través de la emisora, del periódico y de las cartillas se empezó a transmitir el mensaje a comienzos de los años 60 de que era importante apoyar una iniciativa gubernamental del gobierno de Alberto Lleras Camargo, y era la campaña que permitiría que se distribuyera mejor la tierra en Colombia. ¿Cuál es esa idea que hoy en día se tiene sobre la distribución de la tierra en Colombia? ¿Alguno tiene una noción así por encima? ¿Es buena la distribución de la tierra en Colombia? ¿Está bien distribuida? ¿Equitativamente distribuida? No, inclusive en estos días en Caloto, Cauca, todavía hay problemas por tierras.
Entonces, de manera pues de que sigue vigente lo de la reforma agraria. Nunca va a haber una reforma agraria integral, sino que por el contrario, este es el momento que indígenas de Caloto, Cauca, como han notado antes, están precisamente en ese proceso de que les restituyan sus tierras, de que ellos puedan cultivar esas tierras, incluso de dar a entender de que la Pachamama, o sea, la Madre Tierra, precisamente nos bendiga con esos frutos que nos ofrece la tierra cada día para podernos sustentar y tener una alimentación y una agricultura sostenible. Pues no sé, las cifras que yo digo son de hace más o menos 2 años, pero si uno lee un poco sobre el agro, el 3% de la población posee el 70% de las tierras. Además de eso, la pobreza en la población campesina es del 60%. El 60% de los campesinos viven en la línea de la pobreza. Entonces, hoy más que nunca se puede ver, digamos, la necesidad de la reforma agraria, porque es que el campo está mal. Bueno, esto dialoga muy bien con lo que íbamos a contar, y es que Radio Sutatensa desde los 50 identificó que el problema de la violencia no era solamente un problema partidista y político. El problema de la violencia tenía que ver principalmente con la distribución de la tierra en las regiones. Cuando se acaba la dictadura de Rojas Pinilla en el 57 y llega Alberto Lleras Camargo, rápidamente dice que es necesario escribir una ley de reforma agraria que distribuya la propiedad de la tierra de una manera más equitativa. ¿Qué pone en primer lugar esto? Es que no existe la formalización de la propiedad de la tierra en Colombia. Es decir, hay gente que tiene grandes hectáreas, pero no tiene el documento que formaliza que es dueña, aún hoy en día, de esas tierras, y eso ha favorecido, digamos, contrarreformas agrarias y expropiaciones de gente que tiene pequeños lugares donde cultivar, pero llega a la ganadería extensiva y los saca. Entonces Lleras decía, vamos primero a formalizar esas tierras que hay, vamos a crear una institucionalidad para el beneficio de la distribución y para el beneficio de la producción agrícola, y eso va a mejorar los problemas de violencia en el campo, de alguna manera. Radio Sutatensa dijo, tenemos que apoyar esta iniciativa. A través del periódico empezaron a hacer encuestas como esta que hay acá, que es una encuesta que le pregunta a los campesinos, bueno, hay una ley en el Congreso, no queremos que esa ley sea hecha solo desde arriba, es decir, que la hagan políticos con los que ya sabemos que muchas veces no responden a nuestras necesidades. Entonces, campesinos, por favor, infórmenos para nosotros, como Acción Cultural Popular, transmitirle al gobierno esas necesidades que ustedes tienen. Es muy interesante esto porque es un momento en el que Colombia está creando institucionalidad y creando metodologías para conocer mucho mejor el país. La Facultad de Sociología de la Universidad Nacional estaba fundándose a finales de los años 50 y comienzos de los 60. Empezaban a ir los sociólogos al campo a entender cómo es que era la vida diferente a la de cualquier habitante de la ciudad y cómo era diferente la vida en cada una de las regiones del país, que era diferente una persona de la costa a una persona del valle. Los campesinos muy entusiastas llenaron la encuesta y mandaron cartas al periódico El Campesino informando. La encuesta fue un éxito tanto que se hizo una segunda encuesta. Esto es un gran material para los investigadores hoy en día y están acá esas cartas que hablan de cómo la reforma agraria comenzaba a entrar a lugares como el Putumayo. Esta reforma, uno de las consecuencias que tuvo fue la colonización de regiones en donde antes no había presencia estatal. Hay una gran presencia entonces de cartas de campesinos desde el Putumayo diciendo, mire, acá la distribución de la tierra es esta, o desde el Caquetá. ¿Por qué esto es importante? ¿Ustedes saben en qué año nacen las FARC? En el 64, estamos hablando del mismo contexto, ¿sí? Y Radio Sutatensa estaba haciendo presencia también en regiones en donde había grupos de autodefensa campesina que estaban dialogando con estos mismos intereses. Estaban diciendo, es necesario una redistribución de la tierra en Colombia, tal y como Radio Sutatensa lo decía también.
Había diferencias en cuanto a la ideología, digamos. Radio Sutatensa sí decía, el comunismo lo que quiere es hacer una transformación que es demasiado violenta y demasiado rápida y que no va a dejar los cimientos de la sociedad. Era abiertamente por el cambio social y un cambio progresivo, por estadios, y por eso se apoyaban asuntos como esta ley de la reforma agraria. La canción que está en la página web, bueno, hay 4 canciones que están en la página web sobre la reforma agraria. Era una de las formas en las que Radio Sutatensa apoyaba la campaña. Ponían estas canciones en Radio Sutatensa hablando de cómo la reforma podía impedir que el comunismo llegara a reformar por las malas, por ejemplo. Pues acá tenemos pues los objetos originales, que son los discos que también se vendían, y hacemos un recorrido pues como por toda la línea editorial del campesino, que pasa un poco del entusiasmo al desencanto, porque la ley empieza a, pues se escribe hacia el 59, del 60 al 64 se crea el INCORA y el ICA, 2 instituciones importantes para la reforma agraria, y cuando llega Guillermo León Valencia en el 62, todo empieza a ponerse un poco más lento, digamos, no hay un impulso grande a la reforma, hasta que vuelve a llegar Carlos Lleras Restrepo en el 66 y ya, digamos, trata de generar una organización de base que apoye la reforma agraria desde abajo, que es la ANUC. Radio Sutatensa acompaña todo ese proceso siendo muy entusiasta y de repente, como lo muestra este objeto, esa reproducción, pues ellos ya dicen, bueno, parece que políticamente otra vez no se pudo hacer la reforma agraria, que es algo que esperemos que no pase en esta coyuntura actual. Y dicen, pues entonces a lo que nos tenemos que pues nos vamos a dedicar es a informarle a los campesinos cómo utilizar las instituciones que se crearon. Que bueno, se parece mucho a la coyuntura de hoy, hay muchas instituciones creadas estatalmente que pueden responder al acuerdo de paz, pero si no hay una voluntad política y si no hay una organización de los campesinos, pues no va a ser efectiva esa reforma agraria que se espera para estos días. Entonces pasemos a la campaña de la procreación responsable. Bueno, buenos días. Mi nombre es Uli Zavala, yo soy funcionaria del Banco de la República y de la Biblioteca Luis Ángel Arango, junto con Juan Pablo y Jorge Rojas y Juan Pablo y Aider Berrío. Fuimos al equipo de curaduría de la exposición, yo coordiné la curaduría y ellos fueron los investigadores de voz. Pero pues para relevarle un poquito, voy a contarles cositas de esta otra campaña de procreación responsable, que de verdad es una de las campañas de pronto más conocidas en la historia de Acción Cultural Popular y de Radio Sutatensa, por varias razones. Yo creo que ustedes se pueden hacer una idea de esas razones, pero yo les voy a contar algunas de las que más se mencionan. Primero que todo, pues esta campaña, imagínense para los años en que estaba funcionando, años 70, en donde las familias y la mayoría de las familias campesinas pues eran católicas. Yo no sé si ustedes vieron las estadísticas que aparecen en este muro y estamos hablando de que más de un 60% de la población colombiana era campesina y también que en un gran porcentaje del país era católico. Entonces, entrar a una campaña como esta, con unas premisas como la que tenía esta campaña, de alguna manera se sintió como un ataque, esto es opinión mía, como un ataque un poco a la corriente y a la Iglesia Católica. Yo les voy a leer, me gusta siempre hacer el ejercicio de leer esta canción porque esta canción nos dice mucho de lo que realmente quería Acción Cultural Popular con esta campaña, que no era precisamente pelear con la Iglesia Católica, aunque así lo hayan entendido otras personas. Esta canción la pueden encontrar en el archivo digital de nuestra biblioteca, ingresan a Google y ponen Banrep Cultural, Radio Sutatensa y así aparece el archivo digital donde pueden consultar, como les digo, la canción, los libretos de los programas radiales, algunas fotografías y algunos otros materiales de los que tenemos derecho. La canción se llama El hogar de Pedro y Brígida y dice algo así. No la voy a cantar, obviamente. El hogar de Pedro y Brígida es ejemplo de alegría. Tienen apenas 2 hijos, muy sanos y bien vestidos. Serán muy bien educados para ganarse la vida. En cambio, el pobre de Andrés ya no alcanza a mantener a sus 8 muchachitos flacos y sin qué comer. Pues fueron 7 los hombres y buscando la mujer, completaron 8 niños y ya no saben qué hacer. Ojo con esta otra estrofa que es muy importante. Averigüémosle al médico
y al cura su parecer. ¿Cómo evitarles los males que los amarguen después? Como sucedió en el rancho de los 8 hijos de Andrés. ¿Qué piensan de estas primeras 3 estrofas de esta canción? Pienso que está narrando una historia bastante personal de quizás cuál era su situación en ese contexto, de que se estaba viviendo algo duro, o sea, básicamente son los niños de, no sé, casos de desnutrición, pienso, quizás están pasando hambre, y pues por ende tienen algún tipo de enfermedades en específico, pero narrarlo de esa forma tan lírica, tan espontánea, como que pues en mi interpretación brinda como esperanza, como el querer transmitir que está pasando algo, pero que hay que hacer algo en pro de ese hecho. Pues yo creo que esta canción es muy importante en el contexto en el que se daba, ya que los campesinos, el público campesino solía pensar que entre más hijos tuviera, más mano de obra iba a tener. Entonces es muy importante y de hecho siento que fue como muy trascendental el hecho de que una radio que se estuviera pensada para los campesinos les diera de por sí como una clase de educación sexual, es que le dijeran como planifiquen, es mejor tener 2 y dar de una buena vida a tener 8 y no saber qué hacer con ellos. Entonces creo que fue una labor muy linda que hizo esta radio. Pues a mí me parece bastante interesante que la pregunta del final, que le pregunté al cura y al médico, que son como, pregúntele a la iglesia qué dice y pregúntele a la medicina a ver qué opina. Como que pone ese punto de pregúntese qué va a decir cada uno y cuál va a ser su opinión y usted decida qué pasa. Eso que acaban de mencionar ustedes dos, y obviamente también tú lo mencionas, es muy, muy importante porque imagínense que para la época y para la doctrina católica, ¿quién decide cuántos hijos debemos tener? Solamente Dios es la única persona. De alguna manera esto es revolucionario porque le estamos diciendo, preguntémosle al médico también. Sí, preguntémosle a la ciencia qué debemos hacer, si debemos seguir teniendo 8, 9, 10 hijos y familias tan grandes y a pesar de pronto de considerar que tenemos mano de obra de alguna manera gratuita, entre comillas, el futuro de nuestros hijos, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo primero que dice esa estrofa? Serán muy sanos y muy bien educados, ¿cierto? Entonces eso es supremamente revolucionario. Miren otros de estos como medios de piezas de comunicación que utilizó ACPO. Entonces dice, ustedes, campesinos, ¿pueden tener hijos? Y de alguna manera una respuesta, una orientación es consulten. Ustedes campesinos, ¿deben tener hijos? Reflexionen. Ustedes campesinos, ¿quieren tener hijos? Resuelvan. De alguna manera, la campaña que, ojo, no era de planificación familiar, ojo, eso es muy importante, era una campaña de hacer pensar al campesino y a la familia campesina sobre la procreación de una forma responsable. No le estábamos diciendo, miren, ni repartiéndole anticonceptivos ni nada por el estilo, estábamos solamente tratando de hacer que ese campesino que tenía 2, 3, 4, 5 hijos reflexionara sobre el hecho de mantener una familia de esa manera y si lo que queríamos, y lo vimos allá en las paredes, era hacer que ese campesino se convirtiera en protagonista de su propio desarrollo y que se educara, era mucho más difícil educar a 8 que educar a 2. ¿Cierto? Entonces, eso es un poco el eje, digamos, central de esta campaña. ¿Qué otras cosas pasaron y que creo que Juan Pablo me lo ha mencionado? Y es que en el ejercicio de acción cultural popular que estaba la emisora, también existían otros medios, ¿cierto? Entonces, uno de esos medios podría ser la música. Y utilizábamos ritmos y melodías propios de los colombianos, bambucos, otro tipo de ritmos. Pero también utilizábamos, digamos, estos otros medios impresos. Y habíamos hablado, y hoy han mencionado ustedes, de los libros. Entonces, hablábamos de procreación, pero también le decíamos, mire, mamá, le voy a entregar este libro que se llama La Madre del Niño para que usted vea la importancia de la maternidad, la importancia de alimentarse bien para evitar problemas de desnutrición, la importancia de gestar planificadamente, pensando en lo que usted está haciendo, la importancia de controlar esa cantidad de hijos para usted y para su familia. Pero también hablamos de esto y este libro, según me comentaron varios de los líderes en el encuentro campesino, este libro en alguna época fue vetado, se llama Sexo y Matrimonio. Aunque no es obviamente un libro de educación sexual como tal, ni van a haber imágenes sexuales representadas allí, sí es un texto que de alguna manera nuevamente introduce a la fisiología, a la anatomía humana, a reconocerse como un ser biológicamente estable y que puede procrear,
sí, un ser sexual, claro. Pero también la importancia de la sexualidad en el matrimonio, ¿cierto? Eso también es supremamente importante. Y asociado, y tú lo mencionabas, pues también existieron otra serie de libros y publicaciones en el semanario en el Campesino que enseñaban o trataban de documentar y de entregarle documentos al campesino que le abriera la puerta a otro tipo de enfermedades que podrían ser relacionadas con los niños o con las madres o con los jóvenes que estaban pues creciendo en ese momento. ¿Qué otra cosa vale la pena destacar, digamos, de este muro y de esta campaña de procreación responsable? Pues existieron otras cosas supremamente interesantes como las novenas de aguinaldos. Cada diciembre, pues el periódico El Campesino entregaba un ejemplar de esta novena de aguinaldos. Pero en el marco de esta campaña de procreación responsable, lo que se hizo fue diseñar una novena de aguinaldos especial sobre la procreación responsable. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una página que nos da cuenta un poco del ejercicio, pero en la novena original todos los textos de los 9 días fueron cambiados por textos que orientaban al campesino acerca de la procreación responsable, ¿cierto? Vamos a tener en el Facebook algunas páginas de ese ejercicio. Imagínense tan trascendental cambiar una novena tradicional de la Iglesia Católica ahora diciendo María es una madre responsable por esto, José es un padre responsable por esto, y los textos que se leían eran textos que habían sido totalmente editados. Aquí vemos, por ejemplo, una página del Campesino en donde el titular dice José, cabeza de familia, y utilizo textos de la Biblia para hablar de por qué José era un padre cabeza de familia, por qué José era ejemplo para los hombres, para el género masculino y obviamente para la familia, cuando decide solamente tener un hijo, Jesús, ¿cierto? Y le dio la educación que tenía y hizo las cosas que tenía que hacer. Entonces, este es un poco el ejercicio. Obviamente, aquí logramos escuchar, van variando algunas de las canciones y algunos de los audios de la campaña de procreación responsable, porque también existían ejercicios en donde a través de la radio el campesino podría sintonizar programas que le hablaban específicamente de temas relacionados con la procreación responsable. Un conjunto de medios audiovisuales también, escritos, que se plasmaban en la campaña de procreación responsable para, lo que les digo, concientizar a los campesinos de el número de hijos que debemos tener para que estos hijos sean educados. Este es un poco el ejercicio central de esta campaña. ¿Preguntas de este lado? Hay que tener en cuenta la clase de sociedad mojigata que en ese entonces imperaba, y ello constituyó precisamente una ruptura en la sexualidad nuestra, en la sexualidad colombiana. Que de hecho, digamos, este proceso generó tanta resistencia que incluso sectores de la misma iglesia o sectores muy conservadores empezaron a amenazar a Monseñor Salcedo y a él le tocó terminar saliendo del país y se terminó cayendo el proyecto, entre otras cosas, pero recibió amenazas en parte por este proyecto. Es interesante ver las cosas que cambian, pero también las cosas que se mantienen. Y es que las discusiones que tienen que ver, por ejemplo, con el género y la ideología de género, o la reproducción, o la sexualidad, o la conformación de la familia, siempre generan unas discusiones en la sociedad colombiana que llegan a esos niveles de violencia y a esos niveles de amenaza y de pensar que si el otro tiene esa concepción sobre la sexualidad, entonces no debería ser parte de la sociedad colombiana. Eso pasaba también en esos años 70, y lo interesante es que estos libros no solo eran vigentes para los campesinos, sino también se usaban mucho en las ciudades. Es otro de los adelantos interesantes de Acción Cultural Popular, y es que puso a las ciudades a comunicarse con el campo y al campo a comunicarse con la ciudad, a entender cómo es que había unos cambios y unas rupturas y unas continuidades que hacían que el campo fuera todavía muy parecido, que la ciudad fuera todavía muy parecida a nivel cultural con el campo, ¿sí? Pasemos ahora a la sección de los líderes y a de las cartas. Bueno, este es un mosaico que fue publicado en el periódico El Campesino. Es una de las promociones de líderes que salieron del Instituto de Formación en Sutatensa. Allí hay todavía hoy 2 edificios en donde se formaron más de 22.000 campesinos en
todos estos contenidos de liderazgo y de educación fundamental integral. Entre el 56, 54 hasta el 94 se formaron 22.000 campesinos que fueron a sus pueblos de nuevo a replicar el mensaje que habían aprendido. Había, digamos, en Sutatensa están Instituto para hombres, para mujeres y el centro de estudios que fue pensado como, un espacio para tener una universidad campesina. Hoy en día, tristemente, los edificios no tienen el uso que se merecen y sería muy interesante que todavía nosotros como colombianos pensáramos en que eso es un patrimonio educativo de nuestro país. Y también había otro instituto en Caldas, Antioquia. Los líderes iban y durante 3 meses recibían un curso de formación para ser o líderes o dirigentes campesinos. Muchas veces volvían a sus municipios a replicar, por ejemplo, campañas como la del Camino Veredal o la del acueducto, o hacer una campaña de recreación que consistían en hacer que la comunidad se organizara en torno a estos temas. Y a veces los líderes, los campesinos, eran enviados a municipios diferentes a los de donde habían nacido. Acá en el archivo están las hojas de vida que se ven acá al respaldo. Esto es un gran archivo de la vida cotidiana y de la vida en el campo colombiano. Es una hoja de vida particular que cuenta cómo era la vida de los campesinos en cuanto a cómo era la conformación de su familia, si eran propietarios o no, de qué vivían, cuánto se demoraban desde su municipio para llegar a la primera escuela o al primer hospital cercano a su casa. Es un registro bellísimo además, porque además les ponen calificaciones. Hay una calificación, por ejemplo, y es, no sé, Margarita Hincapié tiene espíritu radiofónico. No tenemos ni idea qué quiere decir el espíritu radiofónico, o sí. Es esta idea del liderazgo, así como de una persona que va a poder replicar el programa de Radio Sutatensa. Tenemos alrededor de 18.000 cartas, de 18.000 hojas de vida, pero también otra cosa muy bonita de esta parte del archivo es que cada hoja de vida tiene un seguimiento que Acción Cultural Popular le hizo a los líderes que fueron a los institutos. Entonces el seguimiento es intercambio de cartas, bien con el estudiante o con la familia del estudiante. Hay cartas, por ejemplo, en las que la familia de una campesina dice: mi hija se fue para el instituto y volvió con unas ideas rarísimas. Yo no sé ustedes por qué le enseñaron que es que un camino veredal, ella ahora quiere ser una líder en la comunidad, eso es rarísimo. Y Radio Sutatensa le responde al papá de esa líder campesina como: mire, su hija ahora es dueña de su propio progreso, anímela a hacer esas cosas, no es raro que se relacione con hombres, no es raro que quiera organizar la comunidad. Hay de ese tipo de seguimientos y también hay bastantes historias de amor, familias que se conforman a partir de los institutos, y también unas historias personales de progreso que dan cuenta de los resultados que pudo haber tenido el programa en la vida rural colombiana. Pasemos ahora a la sección de las cartas. Es que, digamos, esta parte es la que me parece más revolucionaria de todo el proyecto de Radio Sutatensa, porque digamos, como el proyecto no se quedaba en sí mismo, sino cómo se reproducía hacia nuevos proyectos sociales, claro. Porque llegaban e informaban a un líder para que fuera a su comunidad o a otra comunidad y organizar a la comunidad para hacer caminos, para hacer carreteras, para hacer cosas que beneficiaran a toda la comunidad. Entonces, como, digamos, el proyecto se ampliaba. Digamos que eso también está conectado con la noción de espiritualidad, que a ellos le enseñaban, como lo leían ahorita, lo de solidaridad, lo de justicia. Entonces, como ellos tenían una noción como de espiritualidad relacionada con eso, y llegaban a reproducir eso en las zonas veredales. Es muy interesante eso que usted está diciendo, porque si uno hace un rastreo de las vidas de los líderes que fueron formados, hay unos perfiles de crecimiento personal que son historias que vale la pena contar. Por eso el archivo es tan rico todavía para explorarlo.
Por ejemplo, si uno piensa que las escuelas radiofónicas en los años 60 eran centros culturales rurales, era quizás uno de los pocos espacios en donde los campesinos podían tener acceso a libros, a contenidos culturales, a música, a bienes culturales como discos, como un radio. Si uno piensa en que esos líderes fueron formados primero en esos centros culturales rurales y les hace un seguimiento a lo que están haciendo hoy en día, se encuentra historias tan bonitas como la de doña Elvia, que es la bibliotecaria de Corinto, Cauca, y que fue hace 8 días allá a Sutatenza, y contando la historia de cómo ella fue en el 76 al instituto en Sutatenza, volvió a Corinto, un pueblo que además ha estado en la guerra constante desde los años 70, y doña Elvia organizó una junta de acción comunal, y con la junta empezaron a pensar en los cambios que podía tener Corinto y en cómo hacer para que esa guerra no explotara como explotó. Doña Elvia después fue enfermera y hoy en día es la bibliotecaria de la red de bibliotecas públicas colombiana allá. Uno puede hacer esas conexiones siguiendo esos perfiles de personas que se hicieron dueñas de su propio progreso y que siguen pensando en que el modelo sutatenza es una forma de hacer, de mediar en el acceso a la cultura de otras personas. Otro punto pequeño, y es que también fue revolucionario para la época el hecho de que digamos que las mujeres, en la sociedad tan machista que había en la época, que las mujeres fueran, se educaran y terminaran siendo lideresas campesinas, que terminaran liderando procesos sociales en sus regiones. Digamos que eso en su momento generó muchas resistencias, digamos por ejemplo por parte de los padres que no querían dejar que las niñas fueran a educarse allá a los institutos. Mauricio. Corta. Lo han mencionado Juan Pablo y lo ha mencionado Zuli también. Me parece que es importante especialmente para los estudiantes de comunicación, que me alegra ver en esta exposición, yo soy comunicador social también, es entender que Acción Cultural Popular, que era la empresa grande, montó un sistema de medios de comunicación, de uso combinado y sistemático de medios de comunicación que hoy descubrimos hace muy poco tiempo como el transmedia. Nosotros creemos que nos estamos inventando el agua. El agua se inventó hace 70 años o antes. Lo que hizo Salcedo fue, y no solamente Salcedo, el grupo humano que se le juntó, las asesorías internacionales que fue recibiendo, porque fue mostrando resultados concretos, montó un conglomerado de medios de comunicación con un fin sencillo: educación fundamental, integral, cristiana, especialmente del campesino adulto, especial pero no exclusivamente. Ustedes como comunicadores sociales salen de sus universidades y tienen un objetivo y una función que cumplir en el país. Uno no sale solamente a trabajar y a hacer plata para la familia. Entonces es muy interesante y fundamental, me parece a mí ahorita, que la biblioteca tenga todo este acervo histórico de casos y de cosas específicas. Esto no son análisis, esto no son estudios, estos son los archivos originales de la organización, y ustedes como comunicadores sociales tienen aquí acceso a infinidad de historias, a infinidad de investigaciones, a infinidad de temas, de tesis, en donde se usan los medios de comunicación social para el progreso del país. Lo que estamos pretendiendo reinventar, que mencionaba Juan Pablo, es cómo volvemos a relacionarnos con el campo, cómo nos acercamos para acabar con la pobreza que hay a 30 kilómetros de Bogotá, porque uno sale y a 30 kilómetros de Bogotá hay campesinos pobres. Entre Bogotá hay campesinos pobres necesitados de esquemas como este. Entonces me parece también que es clave entender que la gran organización se llamó Acción Cultural Popular, con un conglomerado de medios: Radio Sutatenza, los institutos, las campañas, la correspondencia, las cartillas, los libros, los líderes. Ahorita te vas a centrar en correspondencia, que es uno solo de los elementos de comunicación. Entonces es bueno para ustedes como comunicadores entender esto. Me parece que es importantísimo que las facultades de comunicación vuelvan los ojos a esta experiencia que durante mucho tiempo se ha mantenido como escondida casi. Los felicito por eso. Y muy chévere que promuevan, que la universidad traiga a la gente a ver esta exposición. Aquí hay temas de tesis de grado, ustedes van a tener que pensar en tesis de grado pronto. Infinidad de temas de tesis de grado, los invito a que lo consulten, yo invito a que vengan a la exposición.
con que se queden en una pared se pueden quedar 3, 4 horas y se metan a lo que el banco les está poniendo a disposición a través de la red para que consulten. Juan Pablo hace un momento hablaba de Corinto. Yo tengo otra experiencia del domingo pasado, cuando nos reunimos con más de 300 líderes de los que fueron formados en los institutos. Entonces, se me acercó uno de los líderes, uno que venía de Salazar, y dijo: doña Flor, a mí me ha servido tanto el proceso educativo de Alpo, que mire, les cuento que en la casa, cuando yo llegué de los institutos, venía con la idea de jugar ajedrez, porque era una de las campañas que aprendieron allá en los institutos y que también a través del periódico, de la correspondencia, de los cuadernos que se les entregaban, porque fue una de las campañas que Monseñor Salcedo le inculcó a todo el mundo. Entonces, el cuaderno tenía en la parte de atrás el tablero del ajedrez. Y entonces este muchacho me comentaba, dijo, fue tanto el entusiasmo del ajedrez que mi nieta estuvo participando en los juegos y se ganó una medalla en Sudamérica, creo que fue el campeonato, y quedó de campeona de ajedrez, campesina de Salazar Norte de Santander. Muchas gracias. Digamos, es pertinente pensar lo del programa de acción cultural popular también como una red que se extendió por todo el país. Por eso es muy sugerente con la idea de la red de bibliotecas del Banco de la República, porque el banco quiere llegar con todo lo que hay acá en la Luis Ángel, quiere dar acceso a todas esas 28 sucursales que están en todo el país. Y Radio Sutatensa de alguna manera tenía esa misma lógica de la red. Alguien me preguntaba, por ejemplo, ¿cómo es que un proyecto que, si quieren miremos ese mapa así desde acá, un proyecto que llegó a esos 900 municipios en todo el país, casi todo el país, nace en un pequeño pueblo de Boyacá? ¿Qué hizo este proyecto por ese pequeño pueblo de Boyacá? ¿Qué pasó en ese pequeño pueblo de Boyacá? Había 3 antenas, ¿no? Que están ahí marcadas en azulito. Tenemos un centro en Bogotá, que es un edificio que hoy todavía está, pues ya no está utilizado por ACPO, en la 10ª entre 20 y 21. Teníamos antenas acá en Mosquera, estaban los institutos campesinos en Sutatensa, una antena en Belencito, teníamos el otro instituto de líderes que que es esa foto azulita ahí en Antioquia, había una antena en Cali y una en Magangué. Eso hizo que la emisora pudiera llegar a muchas partes fuera de Colombia también, y en el archivo hay un registro de esos reportes de sintonía desde Estados Unidos, desde radioaficionados en Nueva Zelanda, en Australia, en Europa del Este hay unas cartas muy interesantes, y en Cuba hay uno de los videos que nosotros subimos a YouTube sobre la exposición, que una campesina cubana escribe que en los años 70 ellos escuchaban Radio Sutatensa como parte también de procesos de alfabetización. Es una emisora que entonces fue en su momento una de las, pues tecnológicamente logró ser escuchada en muchos otros continentes aparte de América Latina. Entonces, en Nicaragua se replicó el modelo de las escuelas radiofónicas, en Brasil también hay experiencias parecidas a las de las escuelas radiofónicas. Pero bueno, entonces ahora ya para terminar queremos hacer como un pequeño ejercicio con una de las cartas que escribían los campesinos a la emisora. Esta es la última sección de la visita y es sobre las cartas que intercambiaban los campesinos con el programa educativo. Este fue desde el comienzo uno de los medios que incentivó ACPO, primero para que los campesinos dieran cuenta de cómo es que estaban aprendiendo a escribir. Hay cartas entonces de estudiantes que escriben por primera vez en su vida una carta a Radio Sutatensa. Está la letra temblorosa, están los problemas de ortografía o
como lo queramos ver, pero hoy en día lo que vemos es un documento de un proceso de aprendizaje que además fue recibido con mucho entusiasmo. Hay alrededor de 200.000 cartas de campesinos en el archivo. Estamos en el proceso de organizarlas, todas están a disposición del público, pero imagínense pues en esa cantidad de cartas pues tenemos que empezar también a hacer una curaduría interna pues para empezar a sacar historias particulares. Otra de las razones por las que escribían los campesinos a Radio Sutatensa era para dar cuenta de cómo el movimiento radiofónico estaba en sus regiones. Uno de los ejemplos que nosotros tenemos es el de Clímaco Rosales, un auxiliar inmediato que entre el 64 y el 69 escribió alrededor de 15 cartas para contar cómo eran las escuelas radiofónicas en Puerres, Nariño, un pueblo que queda a 8 kilómetros de la frontera con Ecuador en un páramo. Antes quiero hacer hincapié también en la fotografía de la oficina de correspondencia, porque no solo bastaba con que Radio Sutatensa dijera escríbanos, ellos crearon una oficina para responder la mayoría de cartas que les eran enviadas, y eso era de alguna manera el éxito y digamos el cambio en la concepción de medio de comunicación, y era un medio de comunicación que se comunicaba con sus usuarios. Esta oficina, no sé si doña Flora alcanzó a conocer la oficina, pues miren esa cantidad de cartas que están sobre la mesa, y la idea era darle respuesta a la mayoría, a las que más se pudieran. Clímaco recibió respuesta inmediata de Acción Cultural Popular. Entonces nos gustaría que hicieran, pues que por grupos se organizaran y les pasamos algunas de las cartas para que tengamos pues el contacto directo. Y la idea, el reto de ustedes es seleccionar por lo menos las 3 cartas más importantes de estas 2 personas y tratar de contarnos la historia, qué pasó con esta persona, ¿listo? Ese es el reto. Las cartas son cartas originales, ¿sí? No, o sea, son copias, pero son cartas originales, no han sido editadas, nada. Bueno, mi nombre es Iván Portugués y soy el auxiliar de la escuela para contar la historia de esta señora que se llama Margarita Hincapié. Entonces, lo que alcanzamos a percibir es que ella fue formada en los institutos de líderes campesinos y que ¿Qué año más o menos? pues las cartas empiezan como desde el 58. Entonces, más o menos antecitos del 58 ella terminó su formación y le inscribe constantemente a, no sé, Madre Superiora, creo que le dice, a la Madre Superiora, contándole cómo ha sido su vida después de que ella terminó los institutos. Le cuenta, por ejemplo, cómo ella empieza a aplicar varios de los conocimientos, como dice que su casa tenga más higiene para así tener mejor salud, también sobre todo lo de las huertas. Entonces, cómo ella empieza a cultivar hortalizas en las huertas y empieza a cultivar nuevas semillas. Sobre esto, ¿De dónde es Margarita? Tolima, no creo que. ¿Qué cultivaría allá en Tolima? ¿No habla de qué cultiva? Sí, no. O sea, antes no dice que cultiva, no alcanzamos a percibir que cultivaba, pero sí después como que empezó a cultivar frutas y verduras, y pues es importante porque, digo yo, como de mejor alimentación, que el instituto le enseñó a alimentarse mejor y ella misma cultivar sus propios alimentos y así poderse sostener mejor. También cuenta, por otro lado, digamos como en su región, a través del párroco, se empiezan a formar juntas veredales y que ella empieza a participar en esas juntas veredales. Entonces, como el pueblo donde ella estaba se empieza a organizar y empieza a adueñarse de sus cosas. Y también cuenta, digamos, después que está muy feliz porque a su hermana la escogieron para ir a participar allá en los institutos. ¿Cómo es la letra de Margarita? La llaman script. Algunas son pues entendibles, mi hija no entendió, pero algunas partes sí entendimos. Y la última carta fue del año 65, cuando se casó, en el orden que las colocamos. En un tiempo ella dejó de escribir y las hermanas como el convento le piden que le vuelva a escribir, que la extrañan, pero pues entienden que por el matrimonio y por todo eso de pronto dejó de escribir, fue por eso. Porque le ocupaba mucho tiempo el matrimonio. Sí.
Bueno, aproximadamente ¿cuántos años tendrá Margarita Hincapié? Pues empezó a escribir en el 58. En este momento tendría 60 años. No, cuando escribía las cartas. No. Pero más o menos ustedes que la ven como una mujer madura, una mujer joven, adolescente. Pues si yo le coloco 30 años en ese momento, si estamos hablando del 58, nacería en el 38. Bueno, yo me llamo Camila Guerrero, soy auxiliar. A nosotros nos llamó mucho la atención esta carta. Tiene un dibujito de una casita y muestra más o menos cómo ella quería mostrar una forma poeta de hacer, de mostrar las enseñanzas que ella tenía. Entonces, ella hace como un listado de las enseñanzas que pues le dejó. El primero es una limpieza, entonces ella habla de que quiere hacerle, que siente una limpieza en su hogar. Otro es aumentar las hortalizas en su jardín, entonces muestra ese sentido de pertenencia que ella tenía por su hogar. Otra habla acerca de aumentar el número de gallinas en su casa. Entonces, en serio es muy interesante cómo ella muestra su hogar y cómo quiere, digamos, mostrar ese amor que de verdad se le creó por su propio hogar, haciendo este listado de una forma más, un poco poética. ¿Nos puedes mostrar la carta? Es esta. O sea, ella dibuja en la carta su casa. Ella dibuja en su carta su casa y además hace un listado de o sea, diferente a todas las cartas porque lo hace de una forma más poética. Y, por ejemplo, ¿qué dice? Por ejemplo, dice, quiero en mi hogar, en mi hermoso hogar, crear un ambiente en el que se pueda cosechar más hortalizas. O quiero crear en mi hogar un ambiente de limpieza verdadero. Sí, más o menos algo como eso. Sí, para hacer un ejemplo de limpieza. También habla acerca de aumentar el número de gallinas. Muestra las gallinas no solamente como un animal, sino como una compañía en su hogar. También hay una carta en la que se la escribieron a Margarita porque la extrañan. Entonces le dicen como, Margarita, ¿por qué nos has abandonado? Porque no hemos vuelto a saber nada de ti, queremos hablar contigo, vuelve. Es otra de las cartas. Como amigas. Sí, son como amigas. No, es una pareja de esposos y la esposa es amiga de Margarita y le está mandando una carta a decirte, hey Margarita, vuelve con nosotros, queremos saber algo de ti. Y tenemos también una carta de Margarita para su hermana que le dice, como Margarita le dice que está muy enferma y no, creo que no dice que tiene por motivos de salud. Va a tener que retirarse y le manda una carta a su hermana diciéndole que quiere que la represente, que se ganó una beca para el instituto donde estaba Margarita y que quiere que ella la represente y que está muy feliz por eso. Yo soy Priscila Millán y soy auxiliar inmediata de la exposición de hoy. Entonces, bueno, la primera carta que nosotros tuvimos era de diciembre del año 64. En ella, Climaco Rosales, él es una persona del Páramo Puerres, en el departamento de Nariño. Y él es auxiliar inmediato de un líder de allá, de esa zona de Nariño. Y cuenta en la carta pues que él está enfermo, que desde hace más de 8 años está en silla de ruedas y que está muy triste en el último año porque la mamá de él también se enfermó y pues que técnicamente los dos enfermos en cama pues no tenían ayuda de nadie, que han pasado pues por muchas necesidades y que las hermanas de él pues medio le colaboraban, pero pues como de forma obligada, ¿sí? Entonces también él cuenta que a pesar de su enfermedad y todo, él sigue dando pues clases a la comunidad de él, enseñándoles a leer y todo esto, y además de eso, él da clases a las chicas, a las niñas o a los niños que quieren hacer la primera comunión.
que les da clases a ellos, pues como de 5 a 6, de 7 a 8, dice él. Y pide pues también oración por la mamá de él, por su enfermedad. Sumado a esto, él cuenta en la carta que, digamos, en medio de todas las peripecias que ellos puedan estar pasando, pide que le cambien la música de un programa en especial durante la temporada navideña. Entonces pide que le pongan más villancicos, que porque no se habían puesto desde el 16 de diciembre y que ya estaban a 22 de diciembre y que nada, que ponían villancicos y que él quería escuchar villancicos pues porque él se sentía feliz con eso. Ya después Acción Popular les responde en febrero del año 65 y le dicen pues que muchas gracias por la carta, que pues hacen muchas oraciones por la mamá de él y por la salud de él, que lo incentivan a seguir ofreciendo pues la labor educativa que él está haciendo en la comunidad. Agregado a esto, le piden que no envíe plata en las cartas, porque él en la carta anterior les contaba que había enviado un dinero para unos libros y unas cartillas, y que ni cartillas ni libros desde hace rato, y pues que necesitaba eso para la formación con la comunidad. Entonces ACPO le responde que por favor pues no envíe dinero a través de cartas, pues porque se puede perder, y que le envían de vuelta de correo los textos que él solicitaba. Y más adelante, en otra carta de mayo, él les comenta que bueno, con el líder que ha estado trabajando, pues que han hecho varias actividades como culturales, que hicieron un teatro allá en la zona donde ellos habitan, que aparte de eso, pues como actividades con la comunidad de otro tipo, y que pues estaban muy contentos por eso y que seguían pues como animados en la formación que estaban estableciendo con la comunidad. No sé si se me escapa algo a mis compañeros que leyeron las cartas. O sea, después de que le responden su carta, él vuelve a enviar otra carta donde les comenta que su madre muere y que él se siente muy triste por eso, pero que a pesar de todo, pues él le va a seguir enseñando a las 4 personas a las que le enseñaba, a pesar de su dolor, porque él se quejaba mucho de su dolor, que le dolía mucho una pierna. También decía que él se había inventado como una pizarra y así sentado, pues así escribía para que los niños que iban, no solo eran niños, los jóvenes que iban pudieran aprender. Él comenta a través de las cartas de la necesidad de más radios para la gente, porque pues tenían un solo radio y era el que él tenía, y pues todos llegaban allá para escuchar las clases o los programas. Entonces afirma que con el líder que él tenía pues como compañero habían estado solicitando más radios en la caja agraria, pero que no les daban como crédito para eso y que pues era un problema. Entonces ACPO lo que le responde es que iban a tratar de mirar cómo hacían para que pues pudieran tener más radios, más textos, más cartillas, y ellos también comentan, el líder y el auxiliar, Climaco, comentan que sí, que tienen mesas, que tienen tablerito, que tienen como todo el espacio apropiado pues para la enseñanza, y que como que sigan haciendo como ese esfuerzo mutuo para continuar. Hay un asunto interesante con Clímaco, y es que, y que puede pasar con otros campesinos también que estén en el archivo, y es que en el 68 el periódico El Campesino va hasta la casa de Clímaco y le hace un reportaje, que nos lo trajimos porque nos gustaría que ustedes lo buscaran en el archivo, que lo pueden consultar acá en la hemeroteca, buscan el año 68 y hacia octubre, noviembre hay una página entera contando toda la historia de Clímaco Rosales. Eso pudo haber pasado con muchos de los campesinos que escribían cartas, porque Acción Cultural Popular tomaba esos ejemplos como casos que demostraban cómo el programa educativo estaba llegando a otras partes y estaba siendo utilizado de formas muy diversas. Entonces, nada, como ven, es una ventana también a la programación de la emisora. Uno ahí puede saber cómo escuchaban los campesinos los programas, cuáles les gustaban y cuáles no, cómo los utilizaban. No sé si en alguna de las cartas de Clímaco alcanza a salir que él pide unas canciones para que le enseñen a tocar guitarra, para él enseñarle a la gente de su comunidad esas canciones. Son unas canciones de Garzón y Collazos. Entonces también lo hacen a uno ver la vida cultural del campo. Y nada, pues esta es la visita guiada por hoy, y bienvenidos siempre a la exposición.